Bueno, hola a todos, yo soy el licenciado Hugo Salis y hoy vamos a hablar sobre seguridad internacional. El término seguridad indica un estado o sensación que produce la percepción de ausencia de amenazas que coloca en riesgo la existencia o la propiedad, los intereses o los valores o el particular modo de ser quien uno se percibe, ¿sí? Existen algunas cuestiones que hay que pensar o hacer, o qué preguntas debe hacerse uno para pensar en la seguridad internacional. ¿Para quién es la seguridad? ¿Sí? Digamos, el objeto de referencia. ¿Y cuáles son los niveles de seguridad? Por otro lado, ¿qué valores hay que asegurar o proteger en todo caso? ¿Y de qué amenazas a la seguridad se perciben? ¿Sí? Existe una visión clásica, luego lo vamos a ver, y la visión multidimensional. Y por otro lado, ¿con qué medios se puede garantizar la seguridad? Nosotros para pensar un poco la seguridad tomamos la definición de David, ¿sí? Que él dice, bueno, por la seguridad o seguridad, es un juego de palabras, se entiende un estado en el cual el sujeto, ¿sí? Individuo o colectivo, no se siente en un estado de vulnerabilidad, que la amenaza no existe o que se considera tener los miedos para eliminarla. ¿Sí? No, el sujeto no se siente vulnerable, no piensa que una amenaza exista, o si piensa que exista, tiene los medios para poder eliminarla. ¿Sí? La seguridad internacional es una subsidiaria de las relaciones internacionales, digamos, es un brazo de las relaciones internacionales, y en sentido clásico, ¿sí? Atiende a las amenazas, uso y control de la fuerza militar desde una perspectiva estatocéntrica, ¿sí? En el sentido clásico. Pero estos estados han estado perdiendo la centralidad. ¿Por qué? Por el aumento de la preocupación por los efectos de la globalización sobre las sociedades y las poblaciones que por la supervivencia o integridad de los propios estados, ¿sí? Los efectos de la globalización hicieron que ya la supervivencia del Estado no sea el eje central, ¿sí? De la seguridad internacional. Eso se pierde. En la agenda de seguridad internacional han perdido prioridad las cuestiones como la guerra, el equilibrio del poder, la polaridad y el control de armamento, ¿sí? Y han ganado problemas como la gestión de la crisis económica generalmente, los estados fallidos, Haití, el terrorismo, que es una amenaza emergente, la proliferación de armas de destrucción masiva, obviamente las inmigraciones o las migraciones incontroladas que hemos visto en los últimos años, bueno, el comercio ilícito de toda la vida, la piratería, el cambio climático y últimamente los focos pandémicos o las pandemias. Por lo cual el uso de la fuerza militar estatal solo se considera como un instrumento de último recurso, ¿sí? Entonces las consideraciones actuales, ¿sí? De la seguridad internacional se dice, bueno, los estados, las sociedades y los individuos se ven afectados por problemas que se originan mucho más allá de sus fronteras, ¿sí? Por esta cuestión de, como vamos a ver después, de la interdependencia y la globalización. Entonces se pasó desde la evolución, desde la defensa a la seguridad, ¿sí? Pasar de defenderse a la seguridad, desde la protección del Estado a la protección de las poblaciones o hasta de las personas, y desde la reacción, ¿sí? Ante un conflicto a la prevención de ese mismo conflicto o problema. El concepto de seguridad ha ido cambiando porque cambian sus tres elementos constitutivos, ¿sí? ¿Qué cosa preocupa? El riesgo o la amenaza. ¿Quién se preocupa? ¿Cuáles sujetos? ¿Sí? ¿Y cómo se afrontan esos problemas? Que son las respuestas. Obviamente la seguridad internacional va más allá de los componentes militares, ¿sí? Esta es transnacional, global e interdependiente, ¿sí? Existe un concepto que es la vulnerabilidad mutua asegurada, ¿sí? Recuerden, en el pasado existía el concepto de la destrucción mutua asegurada, bueno, en este caso se cambió y es vulnerabilidad mutua asegurada, ¿sí? La seguridad internacional es producida por una pluralidad de actores, ¿sí? El Estado dejó de ser el actor exclusivo, por lo cual hay una conflictividad desestructurada, de escasa previsibilidad y complejidad de riesgo, ¿sí? Uno ya no sabe dónde ocurren los conflictos y de dónde pueden surgir, es imprevisible. Por lo cual la agenda internacional
de la seguridad internacional en el siglo XXI amplía, digamos, la agenda y demanda una mayor cooperación y asociación para el logro de sus objetivos, que es esto de la interdependencia en materia de seguridad. Existen distintos tipos de amenazas, ¿sí? Las tradicionales, ¿sí? Que son los conflictos armados, ya sean interestatales o intraestatales, ¿sí? Interestatales, las guerras clásicas, y los intraestatales, la guerra de guerrilla, los conflictos internos y demás, la subversión. Las amenazas no tradicionales, que son como el terrorismo internacional, entre otras, ¿no? El terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masivas, la proliferación de armas convencionales, ¿sí? Que es un gran mercado. Bueno, el crimen organizado, el crimen organizado internacional, que bueno, son las mafias, ¿sí? Y los estados fallidos, ¿sí? Y por otro lado, uno dice, bueno, pero ¿de dónde provienen todas estas fuentes de inseguridad? Bueno, provienen de, hay distintos factores, pero los factores más amplios son la pobreza y las desigualdades económicas extremas, ¿sí? Las diferencias étnicas, ¿sí? Los conflictos étnicos y los conflictos religiosos. Por otro lado, ha tomado mayor preponderancia en los últimos años el deterioro del medio ambiente y también, en esto poco tiempo atrás, la propagación de las pandemias. Entonces, quisiera delinear algunas ideas. Bueno, todos están de acuerdo que las guerras se están transformando sustancialmente. El conflicto más frecuente y bueno, también preocupante es el tipo asimétrico, ¿sí? Donde uno de los dos o tres actores es infinitamente más pequeño que otro, ¿sí? Por otro lado, en los conflictos bélicos, ¿sí? Intervienen de manera directa actores de diversos signos que no serán Estado-nación, ¿sí? Aparecen los actores indirectos que habrán de ser tenidos en cuenta, como los medios de comunicación, las organizaciones civiles, ¿sí? La línea del frente, digamos, del pensamiento del conflicto tradicional, se diluye, digamos, y hay una no linealidad del combate, ¿sí? Entre los métodos de lucha abundarán las acciones, digamos, de terrorismo, guerrilla, contrainsurgencia. Por otro lado, la tecnología es un factor clave, ¿sí? Pero no es el único. Lo inmaterial adquiere también importancia decisiva. Se busca controlar el teatro de operaciones, ¿sí? Inducir, manipular y afectar y controlar la decisión del adversario. Aunque esto con los medios de comunicación, ¿sí? Están en boga últimamente. Por lo cual las Fuerzas Armadas necesitan de importantes cambios, ¿sí? Para entender este nuevo tipo de guerra. Y, bueno, por otra parte existen distintos tipos de conflictos, ¿sí? Bueno, existe el conflicto de primera generación, que son enfrentamientos interestatales en bloque, motivados por la búsqueda de poder o diferencias ideológicas, ¿sí? Esto es algo muy importante, ponen en peligro la supervivencia misma del Estado, ¿sí? Bueno, los ejemplos claves más importantes son la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde la existencia del Estado, ¿sí? Muchos estados desaparecieron luego de la Primera Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial se hizo una reconfiguración de muchos. Son esos de los de primera generación. Los conflictos de segunda generación, ¿sí? Implican la existencia de acciones bélicas dentro de los estados o entre dos estados. Los conflictos de segunda generación, que implican la existencia de acciones bélicas entre dos estados, ¿sí? Fundamentalmente por cuestiones territoriales, ¿sí? Ya no tanto de poner en riesgo la existencia de un estado, sino por cuestiones territoriales. Un ejemplo más claro es India-Pakistán, tema clásico, pero también hay problemas en Somalia con Chad, Etiopía y Eritrea, y en otras regiones también, nosotros en Argentina también tuvimos. Existen los conflictos de tercera generación, que son los enfrentamientos internos, donde la autoridad del Estado es cuestionada, por el gobierno en todo caso, por grupos organizados cuyo poder radica en una ventaja estratégica sobre el primero, ¿sí? Son grupos insurgentes que buscan beneficios económicos o políticos. Este tipo de confrontaciones son ubicadas normalmente, ¿sí? O generalmente en el tercer mundo,
También se denomina como conflictos de baja intensidad, ¿sí? Los ejemplos en Latinoamérica abundan, pero bueno, Nicaragua, El Salvador, Mozambique, también el Congo, en África. Los conflictos de cuarta generación son esos, son los conflictos que en este tipo de conflictos no hay enfrentamiento, no hay un adversario organizado, los objetivos establecidos, no hay líderes, no hay campos de batalla. La explosión repentina eh, o intensidad de la violencia, ¿sí? De repente hay una violencia exacerbada, hay una imposibilidad de diferenciar entre víctimas y victimarios, y existen los enfrentamientos no formales, y tampoco intensivos. Y algo muy importante es que la sociedad civil está en guerra consigo misma. La guerra y la sociedad civil están completamente involucradas, ¿sí? Esta situación puede venir en varios factores, pero hay algunos que son los más importantes. Un conflicto que alcanza un alto nivel de violencia en un corto periodo, al adquirir dimensiones étnicas y comunales, puede llegar a generarse una situación de violencia extrema. Los enfrentamientos de baja intensidad, en el caso de la situación, se puede convertir en un enfrentamiento de baja intensidad, en el caso de que la situación se prolongue en el largo del tiempo. Y por otro lado, es un conflicto no latente, no activo, digamos, cuando se calman las cosas o demás, en que los grupos marginales o criminales pueden recurrir a la violencia de forma esporádica. Las áreas más proclives, digamos, a estos conflictos son los países de altos niveles de desempleo, desempleo o subempleo, alto porcentaje de población de menos de 30 años, ingresos promedio per cápita de menos de $500, ¿sí? Y son países que comparten fronteras con aquellos que se adaptan a la primera categoría, efectos contagio a través de los refugiados. ¿Por qué? Porque los refugiados traen consigo, además de una explosión demográfica que no se puede controlar y produce estos problemas. También hay un concepto de la guerra preventiva, ¿sí? La guerra preventiva, en junio del 2002, el presidente Bush, expresidente Bush ahora, afirmó ante la Academia Militar de West Point que, lo leo textual, dice: las amenazas que Estados Unidos debe enfrentar proceden de grupos terroristas internacionales y de los estados que los toleran, albergan y apoyan, pero también de aquellos que poseen armas de destrucción masiva, están abasteciéndose de estas o preparándose para construirlas. Bueno, o sea, Estados Unidos debía impedir que las amenazas se materializaran emprendiendo acciones preventivas, ¿sí? Y las mismas debían ser de carácter decisivo, según esta doctrina. Por lo cual, este discurso anunciaba el abandono de la doctrina de disuasión y contención anterior a Bush, que bueno, que en ciertos casos la única defensa es una buena ofensiva, ¿sí? Obviamente que esta doctrina impactaba directamente sobre las concepciones tradicionales del uso de armamento nuclear eh, como refuerzo, complemento, sustitución del armamento convencional. Si se lo juzga de forma apropiada, digamos, el eventual empleo del armamento nuclear sería un elemento de la acción preventiva, decidida por Estados Unidos contra los estados enemigos provistos de armas de destrucción masiva o en vías de estar. Por otro lado, también existe la guerra de baja intensidad, ¿sí? Es una lucha político-militar limitada con fines políticos, sociales, económicos, psicológicos, ¿sí? Se clasifican de esta forma. Las operaciones de la guerra de baja intensidad se clasifican en defensa interna en el extranjero, insurgencia o contrainsurgencia, operaciones de contingencia en tiempos de paz, la lucha contra el terrorismo, ¿sí? Las operaciones de mantenimiento de la paz. Por lo que el actual contexto internacional ha propiciado una relectura, digamos, de la seguridad internacional, obviamente, y la seguridad norteamericana. El, digamos, el mal de la insurgencia, las drogas ilícitas, el terrorismo, el terror, encuentra una
fuente de apoyo al descontento social, la frustración económica, la falta de oportunidades políticas, ¿sí? De ahí surgen muchas cosas, ¿sí? Y por otro lado, la evolución hacia gobiernos democráticos, civiles, ¿sí? De algunas nuevas democracias, no ha sido acompañada por crecimiento o desarrollo en el sector económico social. Eso también genera un descontento, lo cual el estrangulamiento económico provoca un nuevo tipo de riesgo, el peligro de conflictos sociales generalizados, ¿sí? Sí, las explosiones sociales. Obviamente, el crimen organizado, las mafias, la corrupción, el tráfico de armas, el narcotráfico resultan una mezcla explosiva que provoca el surgimiento de las guerras de baja intensidad y la imprevisibilidad de estas. Y por otro lado, tenemos las guerras asimétricas. ¿Sí? Obviamente no usa técnicas que corresponden a guerras convencionales. Tiene una base transnacional, ¿sí? Que dificulta su identificación, su localización, obviamente. El terreno, digamos, donde se libra la batalla es elegido por el adversario asimétrico, el más pequeño, y siempre se busca la sorpresa del ataque. Pensemos en esto en el terrorismo, ¿no? Un impacto con un mínimo costo, ¿sí? Pero obteniendo un efecto superior a la inversión militar adecuada, ¿sí? Del adversario. Está obviamente fuera de los límites marcados por el del derecho internacional y procuran golpes directos, ¿sí? Que pongan en duda la seguridad del Estado, ¿sí? Donde se produce ese efecto. Y lo que se busca es una máxima repercusión mediática. El problema es que los conflictos estos tienen una duración prolongada en el tiempo. Bueno, hasta aquí el módulo de seguridad internacional.